Bondadoso Padre, te agradecemos por el don de la vida, la oportunidad de poder reunirnos aquí, a pesar de que es por medio de las vías electrónicas. Te pedimos tu presencia, te pedimos que nos acompañes y que al desarrollar este tema, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, movilízanos para poder servirte y someternos más a ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El siglo XIX tuvo el privilegio de tener una de las mentes más brillantes en la persona de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nació en una familia pastoral. Su padre era pastor de la iglesia luterana y él tenía la intención de ir a estudiar teología y fue. Pero estando en las universidades se encontró con la literatura crítica y con la filosofía de las grandes mentes alemanas y llega a perder su fe. Y en el tiempo que Nietzsche pasa por las escuelas y llega a ser profesor de una de la universidad en Alemania, se dedica a escribir mucha literatura y literatura que todavía sigue siendo muy impactante para nosotros hoy en día. Y una de las ideas de Nietzsche, porque claro, Nietzsche odiaba el cristianismo. Nietzsche detestaba la imagen y la figura de Jesucristo. Y una de las razones por qué Nietzsche no quería la imagen de Jesucristo era porque pensaba que los valores de Jesús eran demasiadas afeminadas. El cristianismo, en lugar de exaltar al hombre fuerte, exaltaba al hombre débil. Los valores débiles. Si ustedes miran el Sermón del Monte y miran los valores que Jesús está presentando, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, los que lloran. Para Nietzsche eso eran los valores de los individuos débiles de la humanidad. Nietzsche tenía una visión del mundo, una visión del hombre que iba a poder revolucionar a las masas, iba a poder revolucionar a la humanidad, a direccionarla hacia un punto donde podríamos exaltarnos a nosotros mismos, exaltar nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades. Y en su opinión, las debilidades humanas eran cosas que teníamos que buscar superarlas. Buscar ser autosuficientes, independientes. Y claro, Nietzsche hasta llegó a un punto donde miraba a las personas queriendo apelar a los dioses, apelar a esta idea de la vida después de la muerte como un fruto de su propia debilidad. No era capaz de enfrentar la propia vida, la realidad. Lo feo que es la vida, lo feo que es el sufrimiento, lo feo que es la debilidad, el dolor. Y entonces tenían que apelar a los dioses y a este concepto de una vida después de la muerte para poder conciliar y lidiar con su propia debilidad. Hoy en día nosotros como cristianos tenemos otra perspectiva en cuanto a nuestras debilidades. Si nosotros vamos a la Biblia, y quiero que me acompañen al libro de Éxodos, la visión bíblica es muy distinta. Si vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 10, quiero pasar por ciertas figuras bíblicas para que podamos ver cuál es la actitud que debería tener el cristiano ante sus debilidades. Ahora, no estoy hablando de cualquier debilidad, porque las debilidades pueden ser cosas que por veces están ahí como fruto de nuestra propia negligencia y tampoco estamos queriendo promocionar la mediocridad. Lo que queremos decir es que hay ciertas debilidades que, a pesar de que nosotros estamos constantemente luchando para poder superar, parece ser que no las podemos eliminar y siguen allí. Y además, cuando le pedimos a Dios que nos la quite, parece que a Dios no le interesa el que se eliminen. Y entonces,
cuando miramos estas figuras del Antiguo Testamento, y también voy a querer introducir una figura que es muy relevante a nuestra iglesia. Empecemos con Moisés. Miremos lo que pasa con Moisés en el capítulo 4, Éxodo, versículo 10. Moisés, Dios lo llama para poder liberar a su pueblo de Egipto. Ya han pasado 430 años en Egipto y Dios quiere liberar a su pueblo. Y viene y escoge a Moisés y le dice a Moisés: quiero que tú saques a mi pueblo. Y miren la respuesta que Moisés le da a Dios. Versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Esta fue la objeción de Moisés. Y esto no es algo que lo he tenido que lidiar ahorita, sino que lo he estado lidiando por mucho tiempo. Y francamente, dice Moisés, me cuesta mucho trabajo hablar. Lo más seguro que a Moisés le costaba articular sus pensamientos, articular sus palabras, la facilidad de poder expresar sus ideas. Solo imagínense tener que ir a liderar un pueblo que ha sido oprimido por muchos años en Egipto, y que le diga el líder principal: no puedo hablar. Es como pedirle a un pastor que vaya y lidera a una congregación y que el pastor diga: pero por favor no me pongan a predicar. Este es Moisés. Jueces capítulo 6, versículos 15. Vamos a ver otra figura que Dios también escoge y Dios llama y pide que también pueda liberar a su pueblo en ese tiempo que los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel, y le pide a Gedeón. Y miren la respuesta de Gedeón. Parece ser muy similar y hay paralelos aquí con Moisés. Versículo 15, capítulo 6 de Jueces. Miren lo que Gedeón le dice a Dios. Pero Señor, objetó también Gedeón, ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia? ¿Estás seguro, Dios, que tú me estás llamando a mí? ¿Estás seguro, Dios, que tú tienes a la persona correcta? ¿Estás seguro que tienes a la persona más importante, a la persona más capaz, a la persona más intelectual para poder liberar a este pueblo? Yo soy débil, vengo de un clan bastante pequeño, no tengo fuerza militar, no tengo fuerza ni habilidades. Soy el más significante de mi propia familia. Tal vez puedes escoger a mi hermano, escoge a otra persona, pero no me escojas a mí. Si van conmigo al Nuevo Testamento, al capítulo 12, versículos 7 al 10, Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Hay una figura en el Nuevo Testamento muy importante, no solamente para nuestra teología, sino como un modelo de seguir, una persona digna de poder imitar. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Pablo sufría de una debilidad, sufría de un aguijón, le llamaba Pablo. No estamos 100% seguros qué era ese aguijón o qué era la molestia que tenía Pablo. Algunos piensan que era una enfermedad física, otros piensan que era una debilidad espiritual. Y había momentos donde a Pablo se le burlaba, se le atacaba porque no tenía la mejor habilidad para poder hablar en público, no era el mejor predicador. Hasta se le durmió un oyente y se murió. Entonces no sabemos exactamente, pero podría estar ahí en ese ámbito, en esa dirección. Y Pablo dice que en el versículo 8, si van al versículo 8 de 2 Corintios capítulo 12, miren lo que Pablo dice. Le rogué al Señor 3 veces. Le pedí a Dios 3 veces, quítame esta limitación, quítame esta debilidad. Parece ser que me está
imposibilitando, me está obstaculizando el poder yo tener el impacto y la influencia que se necesita para expresar y movilizar a las personas a llegar a aceptar el mensaje de Jesucristo. Parece ser que esta debilidad me está obstruyendo el poder tener el mismo impacto que yo quiero tener. Y Dios le dice, no, Pablo, no te voy a dar esa capacidad de poder superar esa debilidad. Elena White a los 9 años, escúchenme bien esto, a los 9 años sufre una lesión a la nariz. No pudo pasar el tercer año de escuela. Y sufrió toda su vida con esta lesión. Pero Dios llamó a esta mujer, una mujer sencilla. No llamó a un hombre, escúchenme bien esto. Dios no llamó a un hombre. Llamó a una mujer sencilla, humilde, sin ninguna atracción en lo absoluto, sin educación. Y uno dice, pero ¿por qué tú llamas a personas como estas, Dios? ¿Por qué tú llamas a personas que parecen tener estas limitaciones? ¿Por qué no llamas a los fuertes? ¿Por qué no llamas a las personas con la mayor educación, con las mayores habilidades? Hay dos reacciones humanas que podríamos tener nosotros ante nuestras debilidades. Una de ellas podría ser, no, me voy a esconder, me voy a alejar de cualquier circunstancia donde yo tenga que exponer mi debilidad para no tener que sufrir la humillación o la desgracia, tener que enfrentarme con mi propia limitación. Esa es una de las opciones que yo tengo. Pero también hay la opción de llegar a experimentar algo bastante profundo, y es lo que ellos llegaron a experimentar, todos estos hombres, porque si miramos la vida de ellos, empezando con Moisés, Moisés llega a ser una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Moisés llega a ser el líder más grande de Israel. Llega a producir los 5 libros más importantes, la Torá, para nosotros todavía hoy en día. Moisés hoy en día está en el cielo. Si miramos a Gedeón, Dios le dice, mira, necesito que vayas a guerra contra los madianitas que están oprimiendo a Israel. Pero Dios, pues no soy capaz. Pero peor que eso, todavía con los pocos que tienen, van a la guerra y todavía Dios se atreve a bajarle los números. Le dicen, Gedeón, tenés demasiados números. Necesito que me bajes más los números. Y Gedeón, está bien, voy a bajar los números. Estas personas no están comprometidas contigo. Llegó al punto donde Dios le baja los números a 300 hombres peleando con una nación grande. Con 300 hombres, Dios permitió el que Gedeón pudiese liderar al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo vio que Dios había liberado a Israel por medio de Gedeón, vinieron a Gedeón y le dijeron, Gedeón, queremos hacerte rey. Y si ustedes miran el texto, Gedeón se rehúsa y les dice, que Dios los gobierne. Israel disfrutó de 40 años de paz. Hubieron 40 años de paz en Israel como fruto de Gedeón y la relación íntima que había experimentado Gedeón con Dios. A pesar de haberle pedido Gedeón a Dios varias señales, ¿estás seguro, Dios, que tú me estás llamando a mí? Si ustedes miran a Pablo, Pablo sufrió mucho. Pablo no disfrutó de mucha riqueza, tampoco disfrutó y abandonó todo su poder judío cuando se convirtió al cristianismo. Pablo sufrió mucha persecución, perdió su estatus.
Pero Pablo, si ustedes miran el Nuevo Testamento, es producto de este hombre. Hasta sufría de los ojos, no tenía buena visión y muchas veces dependía de otras personas. Y con esas debilidades Dios pudo dirigir a Pablo. Hoy en día, si ustedes miran todo lo que es Romanos, Hebreos, Gálatas, Efesios, literatura extraordinaria. Cuando uno llega a entender las enseñanzas profundas de la salvación a través de la literatura de Pablo, uno llega a experimentar lo que es la intención y el carácter de Dios para poder entender por qué Dios quiere y pasa toda una vida queriendo atraer al hombre a sí mismo. A través de la literatura de Pablo llegamos a entender quién es Dios de una manera más profunda. Elena de White, hoy en día nuestra organización, escúchenme bien esto, nuestra organización hoy en día tiene más de 20 millones de miembros. Está en más de 200 países en el mundo. Nuestra misión no es local. Nuestra misión no solamente es aquí en Canadá. No solamente es aquí en Hamilton. Nuestra misión es para todo el mundo. La salvación no es localizada. Nuestro mensaje no es solamente para un grupo pequeño. Es para todo el mundo. Esta iglesia está en el lugar que está como fruto de los consejos, como fruto de la sabiduría de una mujer. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con tu debilidad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu debilidad? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer con tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Cuando Dios le rehusó a Pablo, mira Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, quedará allí. Pablo llegó a descubrir que el aguijón estaba allí con un propósito, estaba allí con una función, tenía una función, y era que Pablo no llegara a depender de sus propias fuerzas, que Pablo no llegara a depender de sus propias capacidades intelectuales, que no llegara a depender de sus propias credenciales. Pablo llegó a descubrir que esa debilidad Dios la utilizaba y utilizó esas mismas debilidades en Moisés, en Gedeón, para que ellos descubrieran la fuente auténtica del poder. ¿De dónde viene el poder? ¿De dónde viene la capacidad? ¿De dónde viene la fuerza? Allí es donde el individuo, cuando descubre su debilidad, cuando descubre su limitación, es capaz de tomar la dirección, es capaz de tomar la opción de someterse a una dependencia absoluta de Dios, a someterse a una dependencia íntima con Dios. Y cuando la persona se conecta y se relaciona de una manera bien profunda con Dios, el poder de Dios comienza a fluir a través de esa persona, y allí es donde estos individuos llegan a hacer grandes cosas para Dios. No porque eran fuertes, no porque eran los más capaces, porque estaban íntimamente conectados con Dios. ¿Qué estás haciendo tú qué estás haciendo en estos momentos con tu debilidad? ¿Estás buscando superarlos? ¿Estás buscando fuerza interna? ¿Estás buscando cómo salir de ella? Queriendo exaltar al razonamiento humano, como diría Nietzsche, exaltar al hombre fuerte, al hombre independiente, al hombre autosuficiente. ¿O estamos permitiendo que el poder de Dios fluya a través de nosotros? Ahí es donde estuvo el error de Israel como nación. Dios quiso llevar y direccionar a Israel al estatus de superpotencia. Esa era la misión de Dios para Israel. Pero una y otras veces Israel, en lugar de depender de Dios, buscaba alianzas con los enemigos. En lugar de depender y confiar en el poder de Dios, querían confiar en su propio poder militar, en sus propias fuerzas.
Y lo único que trajo eso fue exilio, lo único que trajo eso fue destrucción, lo único que trajo eso fue sufrimiento más para Israel. ¿Qué está haciendo nuestra iglesia ahorita localmente? ¿Qué está haciendo tu iglesia localmente? No, es que Dios, solo somos 20 personas. Somos poquitos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos queriendo nosotros buscar cómo salir de nuestro estado por nuestras propias capacidades. ¿O estamos queriendo direccionarnos a una sumisión, a una experiencia más profunda? Dios, ¿sabes qué? No somos muchos, Dios. No somos capaces. No tenemos los mejores talentos. No tenemos las mejores habilidades. Pero ¿sabes qué, Dios? El secreto y la arma secreta siempre ha sido dependencia absoluta en Dios. Líderes, ¿qué estás haciendo tú con tu debilidad? Hoy Dios te dice, permite que el poder mío se perfeccione en tu debilidad. Bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Ya te he dado demasiado. Bástate mi gracia. Te quedarás con esa debilidad, pero a través de ella mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y entonces Pablo llega a entender, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy consciente y vivo consciente de mi debilidad, permito que el poder de Dios entre en mi propia vida. Que el crédito siempre sea depositado en Dios. Si hoy en día nuestras universidades, nuestras sociedades promocionan la exaltación y la fuerza humana, que nuestra ideología cristiana pueda ser el contraste, pueda ser la contraposición, pueda ser la fuerza opositoria que se manifiesta en el mundo, que da luz al mundo, dando énfasis que nuestro poder no viene de nosotros, que tu poder viene de lo alto. Ora conmigo. Señor, puede ser que hasta este punto de nuestra vida hemos querido luchar, hemos querido poner todas nuestras fuerzas para poder alcanzar grandes cosas en este mundo. Tal vez hemos pasado toda una vida queriendo superarnos, queriendo acumular cosas, pensando que viene todo de nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades, de nuestras propias fuerzas. Pero hoy tú nos dices, depende de mí. Pon tu confianza en mí. Deposita tu fe en mí. Si nuestras vidas han manifestado autosuficiencia, autoindependencia, perdónanos. Permite que nuestras debilidades, que tal vez no son las más bonitas y no nos gustan y no nos parecen que las queremos tener, permite que esas debilidades nos lleven a depender más profundamente en ti, que nuestras iglesias locales, a pesar de lo débiles que puedan ser, a pesar de lo insignificantes que puedan manifestarse, puedan buscar a través de ellas el poder que solamente se encuentra en ti. Dirige nuestras vidas, dirige nuestras decisiones. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, que es por Jesucristo quien te lo pido. Amén.